Y estoy seguro que de parte de Dios, con seguridad, habrá bendiciones, porque Dios es bueno y misericordioso. Está dispuesto a ayudarnos y a guiarnos. ¿Qué papel jugará la parte humana? La parte divina está dispuesta. Dios está listo en todo momento, según su palabra, a ayudarnos. Tenemos a nuestra disposición durante todos los 365 días del año, cada día, las 24 horas, a un Padre Celestial amoroso que está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos, y que tiene para cada uno de nosotros una meta, una misión que cumplir, y Él está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuál es la identidad nuestra? El mundo propone siempre, y especialmente los psicólogos hablan de la estima propia, la autoestima. Pero el hecho es que en esta mañana ese no es nuestro tema, pero sí quiero decirles que es muy importante que estemos seguros de nuestra identidad. Y la lectura bíblica nos habla de nuestra identidad, de la identidad de la iglesia cristiana. Dice allí en la lectura bíblica en Efesios, en capítulo 20, dice, hablando primero del poder, dice, y la operación del poder de Dios, dice el versículo 19 y el 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que lo llena, ¿en qué? En todo. Es decir, que aquí la palabra de Dios nos habla de que Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. O sea que como iglesia debemos entender que somos, en nuestra identidad, somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. A mí me llama la atención siempre el lenguaje del versículo 23. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, este versículo está hablando que la iglesia es la plenitud en esta tierra, ¿de quién? De Cristo. Si alguien en este mundo quiere conocer a Cristo de una manera palpable, la manera de conocerlo es observando la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es en los miembros de iglesia, es en el cristiano donde se han realizado los milagros del perdón y la transformación que Dios nos da. Es el cuerpo de Cristo. Lo demás son teorías. Y el cuerpo de Cristo, no podríamos decir el cuerpo de Cristo en sí está solo los sábados y entre semanas desaparece porque no están reunidos. No, nosotros como iglesia estamos llamados a reflejar a Cristo al mundo, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Pero decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo en la tierra, involucra algo más. En Romanos capítulo 12, versículo 4, el apóstol escribiéndole a los romanos dice, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es decir que dentro de ese cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo hay diversidad.
Muchas veces la tendencia humana es ver todo uniforme, uniforme todo. Gente que tiene la tendencia uniforme, todos iguales, todos con la misma apariencia. Y hay personas algunos que hablan acerca del reino de los cielos, piensan que vamos a ser igualitos todos iguales. Yo creo que no vamos a ser todos iguales. Y me alegra eso porque voy a poder reconocer la gente, porque todos son igualitos, la misma estatura, todo igualito, pues no voy a poder distinguir a nadie. Pero el hecho es que dice que todos los miembros de la iglesia somos diferentes. Hay diversidad, diferentes miembros. Pero lo interesante de este versículo 5 es que dice, y todos miembros los unos de los otros. Es decir, que los unos somos miembros de los otros, porque somos un cuerpo. Es decir, que yo soy miembro de otro y el otro es miembro mío. Es decir, que nosotros nos necesitamos. Que en la función como cuerpo de iglesia estamos relacionados. Que aunque nosotros seamos diferentes, aunque no haya una uniformidad, debe haber una unidad. No podemos desear que otros sean iguales a nosotros, o que todos tengan la misma función, porque ese no es el mensaje que nos da la Biblia. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, el apóstol allí explica de una mejor manera esta función del cuerpo de Cristo. Dice allí en 1 Corintios 12, 12, en adelante dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, como lo hemos leído en Efesios y ahora como lo leímos ahora en Romanos, dice, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y hay una pregunta, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no es del cuerpo, vuelve a preguntar. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Es una bonita ilustración acerca de la iglesia, un símbolo, el cuerpo. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y si aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. ¿Por qué los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad? Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos a los otros. De la manera que si un cuerpo padece, todos los miembros ¿qué hacen? Se duelen con él. Qué maravilloso es cuando nosotros funcionamos realmente como el cuerpo. Y como el cuerpo de Cristo. Dice, cuando un miembro padece, ¿qué sucede con nosotros? Todos padecen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No sé si ustedes han tenido la experiencia de estar clavando una puntilla y de pronto se desvía el martillo y se da un martillazo en el dedo.
¿Sienten el dolor solo en el dedo? Hasta la punta del cabello, dice la hermana Priscila. ¿Qué sucede? Cuando eso ocurre, saltamos cuando damos un golpe, porque todo el cuerpo lo siente. Es el propósito del Señor que cuando alguien sufre en la iglesia, ¿qué sucede con el resto de miembros? Sufren, sienten el dolor de lo que ha ocurrido. ¿Qué sucede cuando alguien recibe honra? ¿Qué han de hacer los otros? Le debe dar envidia y enojarse porque el otro recibe honra. Si hay una unidad del cuerpo, todo el mundo va a estar feliz. Por eso dice el Señor también, dice la palabra de Dios, llorad con quienes, con los que lloran. Mis hermanos, no hay una mejor familia que la familia de Dios, que el pueblo de Dios. Especialmente muchas personas que estuvieron en el pasado en su país de origen y allí nunca aceptaron al Señor, que fueron duros, han venido acá a buscar una mejor vida y la han hallado especialmente porque han encontrado a Cristo. En el extranjero, aquellos que vienen del extranjero, que en algún momento se sienten solos, no encuentran un mejor lugar de refugio que la iglesia de Cristo. Pero nosotros debemos de estar unidos. Sigue diciendo el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Qué significa ser miembro cada uno en particular? Significa que cada uno tiene una función particular que otro no puede cumplir. Y a la vez el otro tiene una misión en particular. Porque el Señor eso es lo que quiere. El Señor quiere una iglesia unida. El Señor quiere para este año una iglesia unida. Y dice el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente como ¿qué? Como apóstoles. Ustedes saben que Jesús cuando vino Jesús tuvo muchos discípulos. Se calcula que cuando Cristo ascendió al cielo, 500 discípulos presenciaron la partida de Jesús. ¿Y cuántos apóstoles tenía? 12 apóstoles. Apóstoles viene del griego aposteló, enviado, que significa enviado lejos. Y la iglesia en la historia tiene apóstoles. Dice luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. El Señor ha utilizado diferentes dones y diferentes tipos de miembros a través de la historia para construir la iglesia. Y mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de sentir que tenemos una parte que realizar en la obra de Dios. Que Dios nos ha dado, a cada uno nos ha confiado una parte, y que esa parte nosotros la hemos de confiar. Esta semana estaba en un lugar, en una reunión, que sí era una clase. Estábamos analizando con otros pastores de New Jersey. Estaba allí un profesor, un doctor de la Universidad Andrews. Estábamos analizando las estrategias que se usan en la iglesia adventista en diferentes lugares. Había pastores allí que han trabajado en otros países. Y hicieron una pregunta. Le preguntaron a un pastor, ¿cuántos miembros de iglesia en su iglesia son espirituales? Le preguntaron a él. Y el pastor tiene en Nueva York 3 iglesias. Él dijo, tengo 3 iglesias. No, escoja una en su mente y diga ¿qué porcentaje de espirituales hay en su iglesia? Y él dijo, en mi iglesia hay un 80% de espirituales. E inmediatamente dijo quien le preguntaba, es un alto porcentaje de espirituales. Y empezó él a decir por qué daba la pregunta, y después me preguntaron a mí, ¿cuántos espirituales hay en su iglesia? Pastor Enríquez, ¿cuántos espirituales hay en su iglesia?
Ahora, la palabra espiritual la definió el que está haciendo la pregunta como la persona que cuando hay una reunión, allí está. Si hay un culto, no falta la sociedad jóvenes, quiere estar en la sociedad de jóvenes, quiere estar en la escuela sabática temprano, quiere ir al culto los miércoles, que está allí. Y es interesante ver, hay las iglesias, uno nunca puede juzgar todas las iglesias por una sola que uno conozca. Todas las iglesias son diferentes. Yo estuve en Nueva York en una iglesia que tuve el privilegio de empezar en el año 90, se llama la iglesia de Flushing. Esa iglesia, mis hermanos, los cultos los miércoles era como si fuera sábado. Estaban todos. Pero estaba en iglesia de 300 miembros, donde vamos a empezar el culto del miércoles y hay 3 o 4. Lógicamente nosotros entendemos que hay personas que tienen horario nocturno en su trabajo, es entendible, pero no creo que de 300 todos vayan a tener horario de la noche. Estaban definiendo, primero dieron la definición y me preguntaron a mí, y yo dije, bueno, yo por primera vez estoy a cargo de 2 iglesias, siempre, desde que empecé mi ministerio he tenido de 3 para arriba, pero es primera vez que son 2. Y entonces me preguntó, no, escoja una escuela más grande, ¿cuántos miembros espirituales hay allí? ¿Qué porcentaje son espirituales? Y se admiraron cuando yo dije, el 98%. O sea, quiere decir que más o menos 5 de 290 más o menos, que hay 3, solo 5 no son espirituales. ¿Cómo lo define? Entonces empezamos a analizar quién es perfecto en la iglesia. ¿Alguno que es perfecto? Ser espiritual es ser perfecto. Pero la Biblia dice el Señor, ser vosotros como, dice Jesús, ser vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero cuando nosotros analizamos la perfección en diferentes aspectos, podemos decir nadie es perfecto, pero hay algo que el Señor tiene para considerarnos a nosotros perfectos, no perfecto en el sentido humano estricto de la palabra, pero cuando el Señor dice sé perfectos, miramos el contexto y muestra ahí el por qué, a qué perfección se refiere. Como nuestro Padre que hace salir que el sol, ¿para quiénes? Para buenos y para malos. Lo que significa que cuando habla de perfección allí, está hablando de una actitud perfecta. Que aunque el individuo en su naturaleza no sea perfecto en el sentido estricto de la palabra, tiene una actitud perfecta porque tiene la actitud de Cristo Jesús. Ahí en Filipenses dice, haya en vosotros, en Filipenses 2:5. Haya vosotros el mismo sentir. A mí me gusta cuando las versiones de la Biblia tienen varias traducciones, pero me gusta mucho la versión en inglés que dice, haya en vosotros la actitud. Es lo mismo, sentir o actitud, pero me parece la palabra actitud como para mí más descriptiva, la actitud. ¿Qué actitud estamos nosotros teniendo? La actitud es muy importante. Yo sé que ya les hablé de esa ilustración que no me puedo olvidar, de esa empresa, fábrica de zapatos inglesa que envía a 2 vendedores al África. En aquel entonces se estaba descubriendo y se estaba conociendo más y más el continente africano. Se envían 2 vendedores, los mejores vendedores de ahí de Londres, de esta compañía de zapatos, se envían al África, a 2 lugares diferentes. Van en diferentes barcos. En ese tiempo no había aviación. Y llega el primer vendedor a un puerto y allí están toda la gente en el puerto. Hay muchos africanos ahí esperando los barcos que llegan. Y el otro llega al otro y ambos observan lo mismo. Todos los africanos descalzos. Y los enviaron a vender zapatos. Y el uno manda un telegrama, regreso mañana en el primer barco que salga. Aquí nadie usa zapatos. Y el otro envió otro telegrama diciendo, aquí nadie usa zapatos, envíenme 1.000.000 de pares. 2 situaciones iguales, pero 2 actitudes diferentes ante las circunstancias.
No son los problemas los que nos destruyen, es nuestra actitud. A diario tenemos un día que vivir cada día, y se ha comprobado que todo lo que vamos a vivir en ese día, los problemas son más o menos, calculan el 10% de lo que vamos a vivir. Y el resto, el 90%, son nuestras actitudes. Nuestras actitudes nos elevan, nos ayudan, o nuestras actitudes nos destruyen. Y nosotros debemos de pedirle al Señor y estar consagrados y pedirle al Señor que nos dé la actitud de Cristo Jesús en todo lo que hemos de hacer. La actitud de Jesús. Así que la palabra de Dios nos habla de la importancia. Nosotros debemos de saber y entender que somos el cuerpo de Cristo. Y que en cada cosa que vamos a hacer debemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener la actitud de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. O sea que todos los talentos o las funciones que nosotros tenemos es para perfeccionar, es para crecer en Cristo Jesús. Esa es la obra. Por eso es que hay que hacer un inventario constantemente. ¿Cómo está mi vida? ¿En qué estoy mejorando? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo funciono yo dentro de la iglesia? Como cuando hablamos de un reloj, el reloj tiene varias piezas que funcionan allí, y el propósito es dar la hora. Y la hora es una sola, la que va a dar es una sola, no va a dar 2, 3 horas, es una sola. Como parte clave, cada pedazo, cada pieza del reloj es importante y tiene una función que cumplir. Y cuando nosotros estamos unidos en propósito y tenemos la actitud de Cristo, como iglesia vamos a crecer. Cuando tenemos la actitud de Cristo. Y nosotros debemos de siempre estar aprendiendo más de Jesús, porque muchas cosas ya las ponen los hombres. La obra de Dios es llevar bendiciones al mundo y mostrar el carácter de Dios. Esa es la obra de Dios. Lo demás son los hombres los que han colocado cosas allí, muchas buenas, pero el propósito es decirle al mundo que Cristo murió en la cruz, que viene pronto a llevarse a los salvos. Aún más, Jesús decía que cuando fueran a un lugar y no lo recibieran y quisieran oír ahí de Dios, ¿qué deben de hacer? Sacudir los pies. Y el que fue y habló el Señor y después sacudió los pies, ¿alcanzó el blanco o no lo alcanzó? ¿Ah? Claro, porque hizo lo que tenía que hacer. Ya la cuestión de cantidad, los números son buenos, pero la cuestión de cantidad es el mundo el que ha inventado eso. Es a nuestra obra que han entrado cosas del mercadeo, de empresas comerciales, pero nosotros debemos demostrar a Cristo. Fui a capellán a hacer requisitos para mis estudios, y cuando entré allí encontré con que el hospital tenía como capellanes. El hospital adventista tenía un pastor adventista, era el jefe de los capellanes, y tenía 2 más, una monja católica y un pastor bautista. Trabajaban y eran pagos ellos. Bueno, no sé la monja cómo hacían, si la pagaba la iglesia, pero eran personas que estaban para hacer allí capellanes. Y tenía que viajar allí con un grupo de otros estudiantes, un día a la semana, a hacer el trabajo de capellanía. Para mí fue una experiencia grande, y me preguntaba un compañero de estudio, ¿qué potencial hay aquí en este hospital? ¿Qué potencial habrá para bautismos en este hospital? Y yo me puse a pensar, aquí hay personas enfermas, algunos con enfermedades terminales. Pensé yo rápido, y mi compañero aquí está pensando en potencial de bautismos.
Cuando lo que tenemos que traer aquí es orar con las personas, escuchar a las personas, amar a las personas. Y aunque sepamos que una persona no le va a decir sí a Cristo, tenemos que amarla y ayudarla. Otros estudiantes decían, me siento mal porque allí en la cafetería del hospital, en el restaurante o cafetería, ahí están sirviendo pollo, preocupándose porque están sirviendo pollo. Y en las instrucciones lo primero que nos dicen a los estudiantes, cuando vaya al cuarto de un enfermo, no lee doctrinas. Hable con él y invítele si quiere a orar y ore por él y interésese por su familia. Pero no ya empezar a hablar de los 2300 días, ni de la reforma pro salud a alguien que está ya casi para morir o que está en proceso de rehabilitación. Mis hermanos, yo le doy gracias a Dios porque Jesús en este mundo vino a curar, a sanar. Se interesó en las necesidades del mundo, del pueblo. Y nosotros cuando vamos a visitar a alguien debemos de amarle como Cristo le amó. Debemos de mostrarle el Evangelio eterno y las bendiciones y mostrarle un Dios de amor. Pero para nosotros hacer eso, para que sea efectivo, tenemos que como iglesia estar unidos como el cuerpo de Cristo, en un propósito, en el propósito de bendecir, de que seamos una bendición para los demás. Es maravilloso que la palabra de Dios nos muestre que nosotros somos un cuerpo y tenemos, aunque hay varios ministerios, lo importante dentro de la iglesia es que crezcamos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura, la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos más niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo tipo de por vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Debemos de crecer en Cristo, en todo. Yo sé que nosotros debemos de hacer un inventario en la vida. En estos días he estado oyendo un sermón de hace 15 años. Estaba oyendo un sermón mío de hace 15 años. Y allí me puse a dar cuenta cómo nosotros crecemos. Yo estaba oyendo allí. Era un tema que había predicado pero este sermón hace tiempo, entonces cuando lo analicé dije yo, no, mi pensamiento ahora ha crecido. Más bien voy a esperar cuando toque este tema de nuevo y lo grabo para poner en internet, ese no lo voy a colocar. Nosotros debemos de encontrar en nosotros y analizar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuánto más me parezco a Jesús en relación a hace 2, 3, 4 años? ¿Cuál es mi actitud acerca de mi crecimiento? Como miembro del cuerpo de Cristo, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Vamos a suponer que yo sea como miembro del cuerpo de Cristo en sentido metafórico, en sentido simbólico. Soy un dedo, por ejemplo, ese dedo, ¿cómo está? ¿Cómo estoy funcionando como miembro del cuerpo de Cristo? ¿Soy más simpático con mis semejantes, con mis hermanos? ¿Soy más perdonador? Porque a diario tenemos que ejecutar el perdón, hermanos. Porque a diario puede ser que alguien nos ofenda. Muchas veces alguien hace algo no por ofendernos, sino porque la misma persona ya se ofende por todo. Nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor Jesús que nos ayude para que la gente cuando nos vea el carácter de Jesús. Porque necesitamos crecer. Es cierto que nosotros somos salvos por fe y no por obras, pero necesitamos dar frutos de salvación. Y la salvación está en tener a Jesús y vivir con Jesús.
y vivir con el Señor. A veces, hermanos, es triste tener que estar en lugares. Me ha tocado, pastor, tal hermano no vino, hay que irlo a animar. Hay que ir a animar a ese hermano que no está viniendo. Iba al hogar del hermano, hasta él a veces ya sabía que iba. Nos sentamos una vez al comedor, llegué ahí con mi esposa y estaba él con la esposa, y íbamos a empezar a hablar, oramos y lo primero que me preguntó es: pastor, qué bueno para el desánimo. Qué bueno para el desánimo. Hermanos, cuando nosotros vivimos con Jesús, se evitarían muchas cosas en la iglesia. No hay ni siquiera que hablar de fidelidad al tiempo, porque la persona es fiel cuando tiene a Jesús. No hay que hablar ni asistencia, porque la persona está esperando que llegue el miércoles, el sábado, para estar en la iglesia. No hay que hacer mucho esfuerzo cuando se trata de hacer algo, una campaña, porque la persona está ahí presente, porque ama a Jesús. En todo aspecto de nuestra vida cristiana, el mayor argumento para nosotros actuar es la cruz del Calvario, es porque si amamos a Jesús. Debemos de tener una actitud de ver en nuestra vida un termómetro del amor a Jesús. ¿Cuánto ama a Jesús? Que si la persona está durante el día muy ocupado, llega un momento y dice: algo me hace falta estar con mi Jesús. De que si la persona se va a acostar y está allí, que se acueste y como que tiene sueño y no ha orado, que salte y se arrodille y ore a Jesús, porque le ama, porque le hace falta. Por eso fue que Jesús dijo que la mayor actitud que debe tener el cristiano, dijo: oídme, Israel, el Señor nuestro Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Que nuestra actitud sea amar a Dios, no amar a Dios de corazón, sino con todo el corazón, lo que significa que nuestros afectos a Dios es el que amamos más de cualquier otro ser, de la familia, lo que sea. Dios debemos de amarlo más a Él. No amar a Dios este año con nuestra mente, sino con toda nuestra mente. Que significa que en nuestra mente, en las cámaras más secretas de nuestra mente, nuestros pensamientos están en armonía con la voluntad de Dios. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, no con nuestra fuerza, sino con todas nuestras fuerzas. Que toda nuestra fuerza, nuestro vigor, nuestras energías estén primeramente para el servicio de Dios. Que Dios sea primero y Dios se deleita. Nosotros podríamos, como seres caídos en pecado en este mundo imperfecto, que es lo único que conocemos, no podemos podemos apenas imaginarnos Dios sentado en su trono, ahí donde miles y millones de seres no caídos en pecados del universo entero lo adoran, donde ángeles, como dice la Escritura, miles y millones le sirven y le adoran, y están allí adorándole a Él y teniéndolo en primer lugar. Nosotros nos podemos unir también a ese vasto universo que no conocemos, pero que sabemos que adoran a Dios y viven para su honra y su gloria. Dios quiera nos sintamos parte del cuerpo de Jesús, que podamos encontrar en otros miembros cualidades diferentes y que podamos hacer la parte nuestra, y que al funcionar como cuerpo de la iglesia, podamos entender que nuestro propósito es al mundo anunciarle a Jesús, unidos. Cada que un alma se bautiza, la sangre de Cristo se valoriza, porque el Señor derramó su sangre por todos los seres humanos, los compró. Hay muchos que no reconocen a su legítimo dueño, que es Jesús, y nuestro trabajo es ese: enseñarles que pertenecen a Jesús por creación y porque han sido comprados con su sangre. Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes triunfos, y que el triunfo principal sea una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo.
una experiencia cristiana para salvación. Que Dios les bendiga.